Por fin llegó la película de The Batman y después de tanto esperar se puede decir que es bastante potable. Pero como te cuento, hay un par de comentarios que me gustaría hacer para que no se me borren de la cabeza mientras todavía los tengo frescos. Todo lo que voy a decir a continuación son reacciones de lo que a mí me pareció en una primera mirada. Puede que esto cambie en futuras lecturas, pero por ahora me gustaría plantear una nueva mirada a todas esas otras que ya aparecen en YouTube que la denominan como obra maestra indiscutible. Primero y principal, me gustaría hacer un comentario sobre la longitud de la cinta. Si bien está relativamente bien estructurada, con un ritmo un poco inconsistente pero pasable, debo decir que es más o menos un embrollo narrativo que quiere contar muchísimo en pocos cachos de película. Esto no está del todo mal, es perder por exceso y no por falta, y empieza fuerte. Tenemos un intro espectacular que todos ovacionamos sobre un Batman que nos muestra y cuenta cómo vive en uno de los periodos más oscuros de su vida. Pero esto dura poco. Si bien entendemos al mínimo lo que le pasa al personaje y lo que está viviendo, nos meten un plot detectivesco de un piñón. Y esto está bien, yo soy el primero que dice que hay que introducir estas cosas lo antes posible para que entendamos bien hacia dónde nos dirigimos en cuestión de historia. Pero parece como si dijera, este Batman, todos lo conocemos, ahí está enojado, pero no importa, vamos directo al crimen. Esto para mí hace que lo que parecía ser una historia un poco más personal e intimista dentro de la cabeza del personaje, sea cambiado por una donde lo más importante sea el crimen que se está resolviendo y no el puzzle mental que tiene Batman. Cosa que después se prueba contrario en el final de la misma, tratando de hacer más o menos un mix entre los problemas exteriores que suceden en Gotham y las luchas interiores que potencia el villano. La cosa es que la película después sigue avanzando y no se detiene nunca, desde la introducción del personaje al crimen, que lleva a la investigación, que lleva a una especie de subtrama con mafiosos que tiene que ver con algunos conceptos de la película, pero que al final termina siendo de ralentizador de la historia, reiterando con personajes que no importan como Selina, que se supone que quiere ser un catalizador de la lucha interior de Bruce, cosa que ya teníamos con el Acertijo, siguiendo con una secuencia de escenas que intentan dar una ruptura del personaje por las revelaciones de su padre, pero que se resuelven al instante por una serie de charlas y monólogos por parte de distintos puntos de vista como el de Falcone o el Alfred poco desarrollado. A esto se le agrega la cantidad de exposición que hace pensar que para esta instancia los escritores se cansaron de ver formas creativas de mostrar información en pantalla, resolviendo problemáticas con monólogos o explicaciones ajenas. This is Katana. She's got my back. She can cut all you in half with one sword stroke, just like mowing the lawn. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. Y si bien en los 3/4 de película tenemos este embrollo mafioso con las revelaciones de la familia Wayne y las problemáticas familiares de Selina que recién mencioné, a la mayoría le quedó un buen sabor de boca al volver a ese cuarto sobre el final, tomándose el tiempo para finalizar el arco de Batman, explorar la mente del Acertijo, resolver el puzzle final y hasta entregar unas últimas revelaciones que se plantean como quilombos morales dentro del protagonista y que hacen ver a la película como un todo más cohesivo. Nada me gusta más que ver una película de superhéroes que realmente quiera contar algo y no se base en dioses peleándose por la ciudad. Y a ver, la mayoría de las películas quieren decir algo, pero no siempre es importante para el personaje y para las personas que lo ven del otro lado. Por suerte para esta película pasa que las cosas que quiere contar son muy certeras en ambos sentidos. Pero entonces Gonza, ¿qué cosa me querés decir? ¿Vas a decir algo o vas a seguir haciendo preguntas al aire? Y yo te respondo, Gonza ficticio y preguntón. Como en el punto anterior, en vez de centrarse en una cosa a la vez o en un concepto del personaje, se le da por plantear varios para que luchen por cuál tiene más importancia en pantalla. Como no se me ocurre cómo nombrarlos, voy a ir enumerando lo que supongo que se debatía por contar. Primero, el Batman como símbolo de la venganza e impulso de miedo dentro de la ciudad, siendo parte de las sombras como los mismos criminales que la caminan. Este es con el que comienza y con el que termina, atacando este tema de influir a otros en una red de locura y oscuridad que inunda la ciudad. La primera secuencia y motivación de Bruce apuntan a que la película se va a tirar para este lado, pero como todo se basa en un misterio a resolver, algunas cosas solo cuadran con esta temática una vez finalizada la película, entendiendo el porqué de cada cosa cuando se resuelve el crimen. Pero como no se podía rellenar sola, tuvieron que actuar con algunas cosas que le deben a otras películas o más bien a una caracterización que ya está más que planteada, como lo es el paralelismo con el villano y los parecidos que puede ser en la locura de salir disfrazado a realizar o combatir el crimen. Y está bien hecho, binoculares, diarios, huérfanos y la máscara que les deja ser quien son. Pero yo tengo un pequeño punto con los villanos de Batman. Algunos de los más importantes se caracterizan por tener una de las propiedades del murciélago y utilizarla en sentido opuesto.
El Pingüino, por ejemplo, es muchas veces tan adinerado como Bruce, pero es utilizado en el crimen y la corrupción sobre la ciudad. El Espantapájaros es motivado por la venganza y lo utiliza para infundir miedo en sus víctimas. Otros, como Dos Caras, plantean la dualidad de ser dos personas viviendo dentro del mismo cuerpo. El Joker sobre la sanidad de realizar estas acciones superheroicas o villanescas. Y el Acertijo tiene la misma astucia que Batman, pero utilizada para el mal. Quizás haya comprendido un poco a dónde quiero llegar. Acá hay una cosa de utilizar varias de estas ideas y entregarlas a uno solo, para que complemente mucho más la oposición con Batman. El Acertijo no solo es astuto como él y puede utilizar sus habilidades de forma dañina, sino que también desafía su personalidad, su sanidad y hasta su estatus social. Acá ya tenemos 1000 ingredientes para hacer una película, y por eso la gran duración, porque tenía que ser todos igual de importantes. Ya que supongo que como todo esto caracteriza a Batman, sería muy unidimensional si solo enfocara en una sola cualidad del personaje y una sola temática. Esto sin contar las ideas de diferencia de clase, las falsas promesas, las mentiras políticas y la corrupción. También ataca estos puntos perdiendo ese tercer cuarto en desarrollar estas ideas salidas de la película Joker, que no calzan con la primera intencionalidad de esta misma. Y muchos podrán atar cabos, unir plots y las motivaciones para que esto tenga la relevancia en la obra general. Y yo sé que se puede porque yo mismo se la encuentro si se la busco. Pero la cosa es que sobra más de lo que aporta. Las revelaciones, el misterio de Falcone, el backstory de Selina y la charla con Alfred poco desarrollado, todo parece ahí y alimenta estos temas que tienen que ver muy poco con lo primero hablado, pero que tienen lo suficiente como para no quedar descolocado. Solo vi la película una vez y quizás mi ojo no comprendió muy bien el gran esquema de las cosas. Algo fundamental dentro de la historia es saber que el villano está haciendo algo por una razón. Aunque sea una idiotez o una locura, debe entenderse como tal y no como una falta de papeles. No siempre estoy pendiente de si el villano tiene un plan bien ideado o si lo que está sucediendo tiene sentido para nuestro mundo. Yo mismo no le buscaría sentido a muchas cosas de Dark Knight porque no las tienen. Pasa con este que no puedo comprender bien cuál sería lo que lleva a realizar las cosas que hace y el por qué. Por ejemplo, si comparamos esto con Seven, en ambas sabemos cuál es la razón por la que las víctimas son asesinadas en el sentido de las similitudes. Lo que no se sabe con exactitud es quién y por qué. John Doe en Seven asesina gente que cumple con los pecados capitales a la perfección y cuando lo conocemos nos da la idea completa de hacerlo porque la sociedad se olvidó completamente de que estos pecados son importantes para no desbordarse como seres humanos. En The Batman, el Acertijo asesina gente que tiene que ver con una gran red de corrupción política. El porqué de este es más complejo y enmarañado. Los asesinatos intentan ser una sacada a la luz de esta operación, hasta que parece ser algo más personal contra Falcón, hasta que parece ser un llamado de atención hacia Batman, hasta que parece querer un cambio radical en la forma en la que se gobierna Gotham. Como ven, hay muchas razones que pueden ser válidas y otra vez se pelean entre ellas para saber cuál será la ganadora en pantalla. Cada vez que escuchamos al personaje hablar de los crímenes, pareciera que tiene una idea distinta de qué quiere hacer con ellos. Hay distintos monólogos o charlas que indican que no quería solo una cosa. Acá pasa como con los temas, se habla de generar un verdadero cambio, de mostrar las mentiras a la luz y de terminar con la corrupción de los adinerados, la policía y los políticos. Matar a los más importantes de la operación me parece lo más lógico al principio. Hacer un acertijo para traer a Falcón a la luz también, pero después las cosas se vuelven un poco más abstractas cuando se deja capturar y decide explotar todo y mandar minions a asesinar gente que no conocemos y que no tienen ni siquiera ideología. O sea, que aparezcan carteles de elecciones y personas diciendo que quieren hacer el bien no cuenta como mostrar los pensamientos de un personaje. No sé si esta era la intención, pero hasta el comisionado o Coulson tenía más personalidad que la alcaldesa esa que aparece 5 minutos al final. Bueno, volviendo entonces. ¿La cosa es matar a todos los políticos indiscriminadamente para que se incite el caos? ¿Es solo una venganza contra los que lo convirtieron en lo que es? Quizás es solo una forma de llamar la atención del único que lo entiende y lo inspira, o capaz quiere dejar de ser invisible e inspirar a otros como Batman lo hizo con él. La respuesta creo que es todas a la vez, y vuelvo a lo mismo que dije en anteriores puntos, es todo a la vez. Y la verdad que al escribir esto me siento contento porque estoy haciendo una crítica con la cantidad de cosas que tiene la película y no con las que le faltan. Puta madre, o sea, nos dan todo y más. Los fans queremos Batman y ellos nos entregan una historia con un personaje, con un crecimiento, nos dan villanos complejos e ideas varias para que nosotros reflexionemos y todo con calidad y belleza. Y no quiero que quede como que la película no me gustó. Al ser una experiencia tan larga, se siente como si hubiese visto 3 capítulos de una serie y como ellos, algunos me gustan más que otros en niveles completamente distintos. Y si bien tengo otras cosas que decir sobre ciertas conveniencias narrativas, en la exposición de los personajes, respuestas que llegan del cielo, rampas mágicas o momentos de completa confusión cinematográfica, la película es excelente en traer un arco del Caballero Oscuro como el que no se había tenido en el cine, con una apuesta increíble, un Gotham más inmersivo que anteriores entregas, un Batman terrenal que se acerca a los criminales desde los más abajo y un villano que si bien sigue las normas de otros que vinieron anteriormente, se hace notar por las cualidades que tiene el Acertijo de generar conflicto para el personaje y la historia.
Muchas gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta acá y te gustó lo que viste, tenés el botón de me gusta. Esto creo que me sirve para hacer crecer y creo que los comentarios hacen algo para que se sigan moviendo las cosas. No lo sé, si querés comentar me recontra gustaría. Yo te voy a leer eso, no hay ninguna duda. Y si no, tenés el botón rojo para que te vuelvan a aparecer videos. Y en realidad para que te salgan las notificaciones necesitas las campanitas. Si te confundiste, no hay problema, ya te lo explicará alguien más en otro video. Muchísimas gracias por habernos visto y chao.